Buenos días o buenas tardes, soy Paz Molero de la UNID y me corresponde en este simposio número 13 de otras líneas de investigación hablar de la figura paterna en la cuarta ola del feminismo, si es una reivindicación o un declive de esta figura. En los últimos años, la percepción social de la figura paterna ha experimentado cambios significativos en el contexto del feminismo contemporáneo. En mi trabajo, lo que quiero hacer es reflexionar sobre la aparente dicotomía entre la reivindicación o el declive de la figura paterna dentro de la denominada cuarta ola del feminismo. Se analiza cómo la creencia en la intercambiabilidad de roles parentales, la negación de diferencias biológicas entre sexos y la promoción de familias monoparentales han influido en la valoración social del papel paterno, explorando las posibles consecuencias que todo ello puede tener en el desarrollo infantil. Se habla sociológicamente de 4 olas. La primera ola que corresponde en el feminismo. La primera ola corresponde temporalmente al siglo XIX y está centrada en la lucha por el sufragio femenino y los derechos legales básicos. Este movimiento inicial buscaba principalmente la igualdad ante la ley sin necesidad de cuestionarse los roles tradicionales familiares. Hay una segunda ola que surge en los años 60-70 del siglo pasado que amplía el debate a cuestiones como la sexualidad, la familia, el lugar de trabajo y comienza a cuestionar la estructura familiar tradicional y los roles de género establecidos. Hay una tercera ola desde los años 90 del siglo pasado, donde se incorpora la interseccionalidad y se cuestionan las definiciones universales de feminidad, permitiendo una mayor diversidad de perspectivas sobre los roles parentales. Y por último, hay una cuarta ola que se empieza a denominar ahora, caracterizada por el uso de redes sociales y enfocada en temas como el acoso sexual, la violencia doméstica y donde se reexamina críticamente los modelos familiares y la figura paterna. Esta progresión histórica nos permite comprender cómo la percepción de las figuras parentales ha evolucionado junto con los movimientos feministas, llegando hasta la cuarta ola actual, donde el papel paterno es objeto de intenso debate académico y social. ¿Qué pasa con la ausencia simbólica y real de la figura o real de la figura paterna? Hay una ausencia en ocasiones legislativa, porque algunas leyes contemporáneas muestran una tendencia a minimizar o discriminar lo masculino, mientras que otras ni siquiera lo mencionan, creando un vacío simbólico en el marco jurídico. Modelos familiares alternativos, que la promoción de estructuras familiares donde la figura paterna es opcional o inexistente, normaliza la ausencia como una elección válida sin considerar sus posibles consecuencias en la vida de los niños. Crisis de la identidad masculina que se exige al hombre contemporáneo encajar en un modelo social, ser comprensivo y tierno, por ejemplo, que está genial, mientras se desalientan atributos tradicionalmente masculinos como puede ser la autoridad o la protección, entiéndase equilibrada, ¿no? Y luego, impacto en los menores. Los niños y las niñas reciben mensajes confusos sobre la expresión de género, sugiriéndoles implícitamente que puede haber algo problemático en manifestarse como son. Esta ausencia, tanto a nivel simbólico como real, constituye uno de los puntos objeto de la investigación del feminismo actual, generando preocupación entre diversos investigadores sobre sus efectos en el desarrollo infantil. ¿Qué consecuencias puede estar teniendo en el desarrollo infantil? Veamos un desarrollo emocional, el rendimiento académico y la socialización. Desarrollo emocional. La ausencia de la figura paterna puede dificultar el proceso de separación o individuación en los niños, especialmente en el caso de los varones, quienes necesitan muchos ni muchos los necesarios, ¿no? Modelos masculinos para construir su identidad. Los estudios sugieren mayor incidencia de problemas de autoestima y de regulación emocional en niños que crecen sin referentes paternos adecuados.
¿Qué podemos decir del rendimiento académico? Que las investigaciones correlacionan la presencia activa paterna con mejor desempeño escolar, mayor disciplina y desarrollo de habilidad cognitiva específica. La figura paterna suele fomentar la asunción de riesgos controlados y la exploración del entorno, aspectos cruciales para el aprendizaje. ¿Qué podemos decir de la socialización? Que los padres tienden a promover la independencia y la resolución de conflictos de manera diferente a las madres, aportando diversidad a las experiencias de socialización infantil. La ausencia de esta complementariedad puede limitar el repertorio de habilidades sociales que los niños desarrollan. A modo de ejemplo, por ejemplo, podemos comentar que en Tottenham, en agosto del 2011, como muchos de los presentes recordarán, hubo una serie de disturbios producidos por jóvenes en Inglaterra y la mayoría inmensa eran chicos que habían sido criados sin padres cuando se estudió sociológicamente quién era ese grupo. Y James Cameron, por ejemplo, se preguntó ante las cámaras cómo no estábamos viendo la relación causal. Lo mismo, por ejemplo, ocurrió en Francia en el 2023 con chicos del mismo perfil y decía Macron, hay hambre de ley. O sea, como si esos chicos que habían organizado ese estallido, esas revueltas, lo que necesitaban era ley, la ley que les diera límites, ¿no? Lo dejo ahí porque lo que estoy haciendo es una descripción, ¿no? Aunque luego al final concluyo hacia dónde me parece que están yendo estos autores y estas autoras de la cuarta ola. Estos hallazgos no implican que las familias monoparentales estén destinadas al fracaso, sino que subrayan la importancia de reconocer el valor que aporta cada figura parental al desarrollo infantil. ¿Qué perspectivas teóricas estamos teniendo en este trabajo? ¿Qué voces críticas desde el feminismo? Críticas no necesariamente destructivas, sino constructivas. Pues más de 3 autores, hay estudios relevantes y que proceden de la cuarta ola del feminismo, ¿no? Por ejemplo, Teresa Jiménez Barbat cuestiona la narrativa, es una antropóloga catalana que cuestiona la narrativa que minimiza las diferencias biológicas, argumentando que estas son relevantes para entender los roles parentales complementarios. O el filósofo y sociólogo francés Gilles Lipovetsky, en su obra La tercera mujer, señala la paradoja de la hipervalorización de lo materno junto a la devaluación simultánea de lo paterno en sociedades contemporáneas. Y luego, por su parte, la neuropsiquiatra infantil Mariolina Cerriotti enfatiza desde una perspectiva psicoanalítica la importancia del padre como figura que facilita la separación y autonomía del niño respecto a la madre, proceso fundamental para un desarrollo psicológico saludable, ¿no? Esos serían 3 autores de los varios que cito posteriormente cuando publique el artículo. ¿Qué estudios relevantes? Hay bastantes estudios, pero por ejemplo, el estudio sobre madres solas y abandonadas, eso ha habido siempre, ¿no? Pero la mujer puede prescindir del hombre hoy en día, pues deliberadamente. El Instituto Valenciano de la Infertilidad, sabiendo que esto es un dato, estudió a través de una serie de encuestas a mujeres entre 25 y 45 años y vio que el 62% de ellas afirmaba que quería estar sola el resto de su vida y el 84% afirmó que quería ser madre sola, prescindiendo del padre. Me parece que es un estudio relevante a tener en cuenta. Son investigaciones que relacionan la ausencia ya no solo real, sino simbólica. He querido dejarlo en vacío deliberadamente. Bien, todo esto nos lleva a una reinterpretación de la masculinidad. La considero tóxica, va a estar ausente, entonces hay un cierto rechazo de atributos tradicionalmente masculinos, posiblemente por falta de, por un exceso, ¿no? O sea, antes estábamos refiriéndonos a eso, que puede haber, el hombre tiende a ser más protector, tiende a ser más competitivo, pero si no hay equilibrio con otras facetas como intentar ser más comprensivo, pues puede efectivamente ser un exceso.
Hay una crisis de identidad porque hay una desorientación sobre el nuevo rol paterno que se espera. Hay una búsqueda de ese equilibrio que estamos comentando, intentando integrar ahí sensibilidad y fortaleza, y hay una lucha hacia una nueva paternidad, padres mucho más implicados, una emergencia de modelos adaptados al contexto contemporáneo. Entonces, la masculinidad contemporánea se encuentra en una encrucijada, con unas cualidades que tradicionalmente han sido asociadas a los padres, como la autoridad, el establecimiento de límites o la protección, que son frecuentemente calificadas como tóxicas, mientras que simultáneamente se les demanda una nueva sensibilidad y un nuevo compromiso emocional. Esta contradicción genera o puede generar crisis identitaria en algunos que no encuentran referentes claros sobre cómo ejercer esta paternidad. ¿Y cuál es la postura que tienen estos autores que estamos estudiando de la cuarta ola? Pues que la complementariedad versus intercambiabilidad puede ser un falso dilema. Hay diferencias biológicas que son la base de diferentes estilos parentales. Hay una complementariedad en la diversidad. O sea, los padres aportan porque dan libertad precisamente porque dan seguridad. O sea, el amor materno no tiene límites porque las madres casi ahogamos a los niños, a nuestros hijos, de amor y de cariño, y los podemos llegar a sofocar si nosotras mismas no nos equilibramos. El seno materno es acogedor por antonomasia, pero puede llegar a ser limitativo, no da poca libertad, no la regala tan abiertamente como los padres. Entonces el hijo, sobre todo más el hijo varón que la niña, necesita salir al exterior apoyado por el padre, y a la madre eso le cuesta. Hay que regalar al hijo y a la hija alas, porque nosotros les tenemos que dar independencia para que ellos también, y en esa la figura del padre, tanto al hijo como a la hija, ayuda a separar con afecto, pero ayuda a separar y con afecto y ternura, ahí está el equilibrio, para que haya un mayor crecimiento. Y eso es en beneficio del niño, un enfoque centrado al beneficio del niño, a beneficiarse de la riqueza de estos modelos distintos. Entonces, frente a la dicotomía entre intercambiabilidad total de los roles y rigidez tradicional, emerge una tercera vía que reconoce tanto la igualdad de valor entre madres y madres como su potencial complementariedad. Y esto es hacia donde están estas autoras y autores de la cuarta ola, intentando establecer como cierta tendencia. Entonces se iría hacia un feminismo que reivindica la figura paterna, donde habría una igualdad en la diversidad, reconocimiento de igual valor con aportaciones complementarias, donde se tienen en cuenta los derechos infantiles y donde hay un estudio con políticas reales sobre una conciliación real de unos y de otros. Entonces, las conclusiones de nuestro análisis, a través de los estudios de estos autores, sugieren que la cuarta ola tiene ante sí el desafío de articular bien el discurso, de forma que, sin renunciar a la igualdad de derechos y oportunidades, reivindique también el valor insustituible de la figura paterna. Este feminismo reconocería que la mayoría de las mujeres pueden llegar a ser madres sin abandonar su desarrollo profesional, y simultáneamente que los padres tienen un papel fundamental e irreemplazable en la crianza de los hijos. El verdadero reto consiste en defender una igualdad que no anule las diferencias, sino que las integre en un modelo familiar donde tanto una figura como la otra sean valoradas por sus aportaciones específicas y complementarias en el desarrollo infantil. Solo así se haría justicia a ambas figuras parentales y, sobre todo, a las necesidades de los niños. Y nada más, muchísimas gracias y espero sugerencias, aportaciones o lo que vean interesante para compartir y debatir. Muchas gracias.